Hola chicas y chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube, a Lord Roberto, a los análisis que aquí hago en vivo y en directo, no en directo, en vivo, sin edición, de las series y películas que a ti más te interesan y te llaman la atención. Hoy vamos a estar analizando otra película de la saga Star Wars, o La Guerra de las Galaxias, Rogue One, una historia de Star Wars, que se traduciría como Rebelde 1. Y como ustedes saben, aquí hacemos el análisis psicológico subliminal de las películas que a ti te interesan. Obviamente tú sabes que es importante hacer estos análisis porque todas las películas traen mensajes ocultos, mensajes subliminales como yo les llamo, que van configurando tu percepción de la realidad. Y por eso es importante que tú tengas acceso a este conocimiento, para que puedas decir, verdad, de eso era de lo que me estaba hablando la película en el fondo. Y obviamente tú sabes que en este canal tú puedes descubrir el camino del héroe, es decir, cuál es el camino que siguen los principales personajes de estas películas y sagas, tanto los protagonistas como los antagonistas, y cómo lo puedes utilizar tú en tu propia realidad y en tu propia vida, porque siempre estas series te están entregando lecciones que tú tienes que seguir. Se supone que por eso ves las películas, no solamente con el fin de divertirte, sino también para que puedas extraer el significado más profundo de esto. Y esa es la idea fundamental de este canal, que tú tengas un espacio de conversación, de discusión. Siempre yo espero que ustedes se imaginen como que están en el sofá de su casa y yo estoy con ustedes ahí mismo. Y estamos conversando de estos temas, porque increíblemente en el mundo actual uno no tiene mucho acceso a tener conversaciones de tipo más profundo e interesante. Entonces esa es la función que vengo a cumplir yo un poco en tu vida. Ser esa persona con la que puedes discutir y conversar de los temas que a ti te gustan y que te interesan. Porque tú sabes que todo se ha vuelto más superfluo en el último tiempo, dada la enorme cantidad de propuestas de comunicación que hay por ahí pululando en el mundo. Entonces aquí por último tienes a alguien con el que puedes conversar de esos temas que te interesan. No lo vas a hacer con tus padres o con algún pariente al que no le interesen necesariamente estas series o películas. Que era algo que, como tú sabes, yo hago en mi ámbito de mi vida cotidiana con mis amigos o con las personas con las que yo interactúo. Entonces siempre me estaban diciendo que hiciera un canal justamente para eso, para que lo que yo hago con ellos conversando de estos temas se pudiera dar a nivel más general. Así que también quiero hacer un saludo a México, Perú, Colombia, Argentina y Chile, mi país, a todas las personas que me ven, y en España, que también me siguen harto. Así que un saludo muy grande para todos ustedes. Si se me olvidó algún país, por favor, me avisan abajo en los comentarios. Roberto, te olvidaste de mi país, menciónalo en el próximo video y yo sin ningún problema lo menciono. Que realmente les agradezco mucho lo que ustedes hacen por mí al ver estos videos y al seguirme. Por supuesto que también les pido que se suscriban al canal para los que no estén suscritos todavía y que estén probando un poco cómo es el canal. Suscríbanse, denme la oportunidad de tener más suscriptores para que el canal crezca mucho más. Síganme en mis redes sociales, Twitter, y vayan a mi Patreon, por favor. Revísenlo sin ningún compromiso y allí van a encontrar una serie de otros videos y otros productos que están hechos para las personas que quieran ser mis patrocinadores. Y eso me va a ayudar harto a mí principalmente a hacer lo que ustedes saben que yo quiero, que es lograr tener acceso a poder armar este canal con elementos técnicos más sofisticados para poder hacer este programa en vivo y que ustedes me puedan hacer sus preguntas en directo, que pueden ser sobre sueños, sobre incluso situaciones de carácter psicológico personal o sobre series o personajes que a ustedes les interesen. Pero para eso necesito más dinero, en el fondo, para invertir en este tema. Y bueno, dado todo ese contexto, ustedes saben que en la descripción también están todos mis datos, que como no lo puedo hacer en vivo y en directo, lo estoy haciendo a nivel más particular.
vayan a la descripción de este video y ahí están todos mis datos sobre cómo pueden contactarse en directo conmigo y los servicios que yo ofrezco. Así que échenle un vistazo a la descripción y vayan a mi SoundCloud, que ahí también hay ejemplos de cómo yo hago este tema de las consultas particulares. Y dicho todo eso, vamos de inmediato al análisis de Rogue One, Rebelde 1, que habla de un tema de entrada muy interesante, que es que en la práctica tú no puedes abandonar a los que amas. Esa es la idea inicial con la que parte esta película. Por eso se ve a esta madre o a esta mujer que vuelve por su esposo. Como recordarme, está esta familia que viene a ser buscada por las fuerzas imperiales y quieren atrapar a esta persona que es un gran científico y que va a ayudar a uno de estos personajes a construir la Estrella de la Muerte. Y en ese contexto, este hombre le dice a su familia que escape, que huya. Y la madre le dice a la hija, que es la protagonista, que va a ser la protagonista de la película, que se vaya sola. Y ella vuelve por su esposo. O sea, como yo les digo, se reitera la idea de que ella no puede abandonar a los que ama. Pero a la niña le ocurre lo mismo. Entonces esta niña, en lugar de escapar, vuelve. Porque su sentimiento, su emoción, su necesidad de estar cerca de aquellos que son importantes para ella y que le preocupan, no permiten que ella simplemente se vaya y que los abandone. Entonces por eso ella vuelve. Y allí se ve a este hombre, como yo les decía, que era un científico que se supone que va a ayudar a esta persona a construir la Estrella de la Muerte, que es obligado a hacer el mal para sobrevivir, que es otra de las temáticas con las cuales abre la película. O sea, cuando tú para sobrevivir, para no perder, puede ser tu trabajo, puede ser tu fuente de alimento, puede ser tu estatus, te ves obligado a hacer el mal. Entonces tú cada cierto tiempo te vas como justificando sobre esas cosas que en la práctica te llevan a hacer el mal a otras personas, porque en la práctica no te importan los demás. Por tanto, una vez que se da esa secuencia, como yo les decía, donde la niña ve como su madre es asesinada y su padre es raptado por las fuerzas imperiales, ella tiene que escapar y tiene que ocultarse del mundo, en el fondo. O sea, ve lo más crudo de la realidad. O sea, que en el fondo el mundo es un espacio donde cada quien se cuida a sí mismo, dado que ella ya perdió a su familia. Y por eso se da esta situación donde esta niña tiene que escapar en el fondo. O sea, se da cuenta de entrada que el tiempo en familia ya había terminado para ella. Que se da en paralelo con este científico que debía ocultar su talento para no hacer el mal en el mundo, pero que es obligado por coerción a hacer la voluntad del imperio. Por eso se da la relación entre Krinke, que es este personaje que va a buscar al científico, con Darth Vader. O sea, en el fondo es un hombre claramente sin sentimientos, que no le importan los demás. Y por tanto, él siempre está buscando que sus sentimientos no afecten su trabajo. O sea, se plantea como un ser totalmente sin compasión, sin escrúpulos, y lo único que le interesa es conseguir sus objetivos personales. Viene a ser una especie de androide, sin sentimientos. Lo cual es paradójico dado el androide que va a aparecer en la película. Por eso, ella, la protagonista, digamos, ve a su madre ser asesinada por estas fuerzas imperiales y se da cuenta de lo que le hace el imperio a las personas comunes, a las personas que se oponen a ella. Ya de partida eso nos muestra un pequeño trauma infantil, con el cual ella podría crecer y que podría determinar su experiencia de vida. Pero ella sigue el plan, o sea, fue educada, si te fijas, para sobrevivir. Nos está mostrando una niña que fue educada para
para solo confiar en sí misma y sobre todo en su familia. Por tanto, ya la película nos está mostrando una niña que, producto de las interacciones en las que le toca vivir, crece en un mundo donde no debe confiar en nadie, más que en ella misma y en su familia más cercana. Y ahí ya se nos presentó el personaje principal de la película y por tanto ya se nos da la pista para entender de qué habla la película y de cómo va a resolver este conflicto. Por eso la siguiente secuencia nos muestra a esta chica despertando en prisión. O sea, pasaron los años y nunca pudo escapar. Siempre sigue en una especie de prisión mental, como vamos a ver más adelante. Y por eso la película nos muestra cómo ella despierta y supongo que trataba de despertar de una especie de pesadilla. Es como decir, oh, viví una pesadilla cuando era niña, y despierta y se da cuenta que su vida sigue siendo difícil, sigue siendo miserable, o sea que no puede escapar de esas condiciones de terror a las que ha sido expuesta, que su vida sigue siendo muy terrible. Y por eso mira a su alrededor y está en una prisión. Y en ese marco se da cuenta que hay otro ser espacial galáctico que duerme plácidamente, duerme un sueño plácido. Entonces es muy interesante eso, porque ella, a pesar de que intenta únicamente preocuparse de sí misma, igual la película o el relato la expone a darse cuenta que en el mundo hay otros seres que son diferentes a ella, pero que también sufren, que también tienen sentimientos, que también son seres dignos de consideración. Y por tanto, ella está en presencia de un ser que también sueña y que también tiene sus propios pensamientos de una dificultad ocurrida en el pasado, que se hace el paralelo con ella. Y por eso la realidad a ella la golpea de forma tan fuerte. O sea, despierta, como yo les decía, y se da cuenta que su vida no ha cambiado en nada. O sea, sigue teniendo una vida dominada por sus circunstancias, por lo que el imperio define, lo que debe ocurrir, o lo que otros definen, que debe ocurrir con ella. Y por eso, sobre esa misma base, la película nos muestra la secuencia en la cual aparece el capitán, capitán Handor, Cassian, recibiendo la información respecto a la Estrella de la Muerte. Este capitán Cassian, que es miembro de la rebelión, que se está formando en ese momento, y recibe la información de lo que aparentemente intentan construir en relación a la Estrella de la Muerte. Y justo en ese momento llegan fuerzas imperiales. Entonces ellos tienen que escapar en ese lugar. Y Cassian simplemente asesina a su informante. O sea, en completa sangre fría. Por tanto, ya la película nos está mostrando un paralelo, como yo les decía, con el personaje principal. O sea, una persona que solo confía en sí misma y solo busca conseguir sus propios objetivos para sobrevivir. Eso es lo que ocurre con Cassian al principio de la película, y que va a ir cambiando, como vamos a ir viendo a medida que vayan avanzando los elementos que vamos a ir considerando en este análisis. Por eso, como yo les decía, Cassian asesina porque tiene que cumplir con su misión. Lo mismo que ocurría con Krinke, este hombre del imperio que viene a buscar al científico. Por tanto, se nos muestra un personaje que no le importan los temas. O sea, que él simplemente hace su trabajo. Eso es lo que él utiliza como justificación de su conducta moral. Y por tanto, los demás no le importan. Lo único que le importa es hacer su trabajo como soldado. Y por eso la información que le da el informante al que él asesina a sangre fría, le dice que hay un piloto que escapó y que lleva una información X, pero no revela cuál va a ser. Pero es interesante porque ya la película nos está mostrando un mundo en el cual nadie confía en los demás. O sea, cada uno desconfía del otro y va haciendo su propia voluntad para sobrevivir, justamente. Ese es el mundo que se ha creado a partir del surgimiento del imperio. Un mundo de desconfianza absoluta. Por eso esta chica,
cuando la van transportando de la prisión en la que estaba, se produce el rescate de ella. En el transporte en el que iba llegan fuerzas rebeldes, matan a los guardias y entran estos sujetos a preguntar por Lyanna Halleck, y que en el fondo era Jane Herson, la hija del científico que era de apellido Herson. Y ella actúa en ese momento como cualquier joven en esa etapa de la vida, y ahí está el elemento de comparación con tu propia vida probablemente. O sea, es una joven que claramente, producto de lo que ella ha vivido a lo largo de su infancia, su adolescencia, su juventud, llega a su edad adulta sin saber en qué creer en el fondo. No sabe en quién confiar. Por eso el paralelo con el Capitán Cassian, como yo les decía. Entonces ella vive en un mundo donde no confía en nadie. De hecho, ni siquiera ella sabe si confiar en el relato que hay de su padre, porque su padre es nada menos que la persona que está construyendo la Estrella de la Muerte, y es la persona que tiene el mayor conocimiento para realizar esa obra que va a dañar a tantas personas. Entonces hablamos de un personaje que no sabe si su padre es bueno o es malo. Entonces es una niña que tiene un papá, y que ella lo conoce, que ella ama a su padre, obviamente, porque es su padre, pero que también crece en un mundo donde se está configurando un relato sobre este padre, que es justamente el que está construyendo la Estrella de la Muerte. Y por eso ella, antes de que los rebeldes hagan nada, huye, porque no confía ni en los rebeldes ni en las fuerzas imperiales. Entonces ahí es donde ella huye, como yo les decía, porque con eso se contextualiza a un personaje que no confía en nadie. Y ahí es donde ella es apresada por este androide. Por tanto, no puede escapar de esas circunstancias. O sea, es obligada a tomar partido. La película la va a llevar a ese punto, donde ella necesariamente tiene que tomar partido por una causa, por alguien. Y por eso ahí es donde conoce a los rebeldes. Pues se presenta al grupo de estos rebeldes. Y es interesante cuando ella conoce al senador Organa, por ejemplo, porque el senador Organa le recordaba a su padre. El senador Organa era el papá sustituto de la princesa Leia, por decirlo de alguna forma. Porque justamente el senador Organa simboliza al personaje que confía en las instituciones, o sea, que todavía tiene la capacidad de confiar en los demás. Algo que claramente Jane Herso no tiene en ese momento. Lo mismo ocurre con el Capitán Cassian, o sea, él tampoco confía en nadie. Y por tanto, ya la película nos está abordando la temática fundamental de la misma, o sea que en el fondo tú tienes que lograr recuperar la confianza en los demás. Y allí va a estar el clímax de la película, como vamos a ver a medida que vaya avanzando este análisis. Por eso otro de los elementos interesantes que acá tenemos que considerar es al androide, como ya les he dicho, que es K280, que sería K280. Y es interesante porque en la práctica este androide, que es muy chistoso, que viene a ser otro de los androides chistosos de esta saga de Star Wars, que sí funcionó, a diferencia de Jar Jar Binks, que él ha de ser el único personaje que no funcionó de toda la saga. Es un droide imperial reprogramado, o sea, es interesante que a pesar de haber pertenecido al imperio en el pasado, igual se puede confiar en él. Esa es la temática. O sea, a pesar de que aparentemente trabajó para fuerzas enemigas, el droide siempre se muestra como un ser bastante confiable y siempre está buscando recuperar la confianza de los demás. Y es muy transparente, por eso era interesante que él siempre estaba diciendo lo que pensaba. Y eso era lo chistoso del personaje. Justamente porque es un ser transparente, que no tiene dobles intenciones, que es lo que en ese mundo todos viven. Y allí se le da al Capitán Cassian la orden de encontrar al padre de Jane Herso. Y van a llevar a la niña, a esta joven, a buscar al padre. Porque como ustedes saben, el padre está construyendo nada más ni nada menos que la Estrella de la Muerte. Y en secreto el jefe del Capitán Cassian le da la orden de que él tiene que liquidar al padre de esta chica. O sea, no lo pueden dejar vivo.
porque es muy peligroso para todos. Entonces se reitera la idea de la desconfianza generalizada. Por eso, cuando llega a la nave, Jane tiene un blazer, una pistola láser. Y Cassian primero le dice, no, dame la pistola, no puedes andar con eso. Entonces ella le dice, no, estamos en una zona de guerra, así que tengo que llevar algo para defenderme. Y Cassian le deja conservar el arma. O sea, es muy interesante porque la deja conservarla a pesar de que la posibilidad de que la use es muy alta. Porque con eso ya la película de a poco nos va mostrando cómo los personajes en cuestión tienen que ir de a poco recuperando la confianza entre ellos. O sea, no pueden seguir desconfiando constantemente de todo el mundo. Que si te fijas es lo que ocurre en el presente en el mundo. O sea, vivimos en una era donde se nos está educando a desconfiar del otro. Del otro simplemente porque es diferente muchas veces. Y justamente por eso, la siguiente secuencia nos muestra a un personaje llamado Saw Gerrera, que viene a ser el líder de una especie de grupo terrorista que operaba en la zona donde aparentemente está, donde pueden obtener información ellos para encontrar al padre de Jane, Herzog. Y justamente este personaje, Saw Gerrera, simboliza al sujeto que no confía en nadie, que no cree en las instituciones, que siempre está en un estado constante de paranoia y desconfianza. Piensa que todo el mundo quiere hacerle daño. Entonces ellos están como grupo preocupados de sí mismos. Por eso el piloto, que había escapado, como ya les contaba hace un rato atrás, llega con información que Herzog, el científico, le había dado para saber cómo destruir a la Estrella de la Muerte. Porque él había dejado estos planos en los cuales había dejado un mecanismo que permitía que la Estrella de la Muerte tuviera un punto débil. Y Saw Gerrera, este líder terrorista, no le cree, como yo les digo, porque no confía en nadie. Entonces lo somete a tortura a este piloto. El piloto venía con la mejor intención de dar información para ayudar a salvar el mundo, y nadie le cree. Por la desconfianza generalizada que yo les digo que ocurre en este momento, en este mundo de Star Wars. Y en ese marco, como yo les digo, el miedo, lo que le había ocurrido en el pasado, es lo que provoca que Saw Gerrera no confíe en nadie y que someta a tortura a este piloto, que viene a darle información que le puede ayudar, precisamente. Porque justamente el piloto hace algo sin esperar ninguna recompensa. Y eso es lo que más desconfía Saw Gerrera, porque según él todos tienen su precio. Ese es el mundo en el que él vive en ese momento. Por eso la secuencia siguiente de esta parte de la película nos muestra al gobernador Tarkin, que está apurando a Krinke a que termine luego la Estrella de la Muerte. Porque justamente se reitera la idea de cómo se emplea el miedo y la desconfianza generalizada para que los otros hagan la voluntad de los demás. O sea, en el fondo la postura del imperio es eso, es esa, es generar desconfianza generalizada, dividir a todo el mundo para gobernarlos. Y ese es el estado psicológico en el que están todos los personajes en ese momento en la película. O sea, la película está hablando de eso, siempre, la idea de la desconfianza generalizada. Esa es la situación de la que ellos tienen que escapar en ese momento. Esa es la prisión de la que tienen que escapar y de la que van a escapar los personajes que van a ser parte de Rogue One. Si al final la película está hablando de eso. Es un símbolo para hablar de esa temática. Por eso la siguiente secuencia nos muestra a Jane Herzog recordando a su padre en sueños. O sea, recordando que su padre trabajó para el imperio, o sea, ese es un hecho innegable en él, pero que también había sido un buen padre con ella, había sido muy afectivo, muy cariñoso. Y él siempre le decía a ella que nunca cambiara, que siempre siguiera siendo como era, que siguiera siendo una persona que creyera en los demás, pero principalmente que creyera en sí misma. Y por tanto,
la película de esa forma nos está mostrando a una chica que no sabe en qué creer, como yo les decía. O sea, bueno, mi padre es bueno o es malo, porque por una parte él me dio afecto, pero por otra está construyendo la estrella de la muerte. O sea, claramente cuesta definir ese tema en ese momento. Y justamente por eso la siguiente secuencia nos muestra a este monje ciego, que aparece como un nuevo personaje del universo de Star Wars, que es una especie de monje Shaolin, no sé cómo decirlo, y era guardián de un templo Jedi que existía en esta tierra a la que ellos van, en este planeta. El templo Jedi donde estaba el material que permitía fabricar los sables láser de los Jedi, que justamente el material que está empleando el Imperio para construir la Estrella de la Muerte, porque lo que permitía desarrollar el láser que lanzaba la Estrella de la Muerte para destruir a los planetas era el mineral que se encontraba en este templo Jedi, que a su vez era usado para crear los sables de luz. Y por tanto, este monje ciego era el guardián de este templo, y que fue expulsado, obviamente. Y es interesante porque en el fondo, ¿qué simboliza este monje? Bueno, claramente a una persona que tuvo que dejar de cuidar este templo porque nadie lo ayuda a proteger lo que es sagrado. O sea, es una persona que queda en absoluta soledad frente a la defensa de lo que es justo, porque no tiene nadie que lo ayude. O sea, justamente como ya nadie confía en los demás, él queda solo. Por eso, como yo les decía, los cristales que dan poder a los sables de luz son los que eran empleados como el combustible de la Estrella de la Muerte, y por tanto usan lo que antes se empleaba para el bien para crear armas. Y es interesante porque este monje ciego siempre estaba esperando que alguien viniera. Él sabía que la fuerza iba a traer a alguien que le iba a ayudar a restablecer ese equilibrio. Por tanto, él, a pesar de este mundo de desconfianza y temor, él sigue confiando en el poder de la fuerza, en el poder de la amistad, en el poder de la justicia. ¿Qué es lo que va a ocurrir, como yo les digo, con los miembros de Rogue One, de esta nave rebelde? Y por eso se muestra en contraposición a este monje ciego a los rebeldes de Saw Gerrera, que yo les decía que era esta especie de terrorista que vivía en este campo realizando actos terroristas en contra del Imperio. Porque los terroristas justamente solo estaban preocupados de sobrevivir ellos, no les importaban los demás. Y en ese marco ellos atacaban en medio de la población a las fuerzas imperiales, pero los atacaban para robarles. O sea, les robaban las baterías, las celdas de poder que daban combustible a las naves imperiales. Y por tanto, esa era la función de los ataques de Saw Gerrera. O sea, en el fondo era asaltar al Imperio, robarles, obtener comida, dinero para subsistir y seguir luchando. Pero ellos no luchaban por una causa justa. Luchaban únicamente para sobrevivir, como yo les digo, para seguir alimentándose. Y por eso ellos atacaban al Imperio de forma indiscriminada. O sea, se da esa secuencia donde los rebeldes, los guerreros de estos terroristas atacan en medio de una población a una fuerza imperial. Entonces quedan todos, incluyendo a Jane Herson y el Capitán Cassian, en medio de esta balacera, o sea, en medio de todos estos láser que van de aquí para allá, porque la película te está mostrando una situación en la cual este grupo de terroristas no tenían mayor interés en los demás, o sea, solo estaban preocupados en sobrevivir ellos. Y si se llevaban a los civiles en medio de esta batalla, no les importaba. Era irrelevante para ellos esa situación. Por eso se da la secuencia donde Jane salva a una niña que queda en medio de toda esta trifulca, de toda esta lucha, y ella la salva. Y por eso, en el momento en que ellos van escapando, Jane y el Capitán Cassian, y son apresados por estas fuerzas imperiales que finalmente reinstauran el orden, ellos son ayudados por el monje ciego, que los salva con su gran capacidad de Jedi, obviamente.
Porque él da este discurso en el cual él confiaba en la fuerza. Y es interesante porque ahí mismo, en esa secuencia, él los elimina a todos, pero le queda llegan más fuerzas imperiales que son acabadas por un amigo que él tiene, que es un sujeto que usa una especie de rifle láser. Con lo cual la película también nos está hablando, como yo les digo, de esta idea de la amistad, de esta idea de confiar en el otro. O sea, el monje ciego no actuaba solo, tenía un amigo que lo protegía a él y que a su vez él protegía a su amigo. Entonces se reitera la idea de recuperar la confianza en los demás. Y por eso era interesante cómo se muestra siempre estos grandes destructores imperiales que están llevando los cristales del templo, porque en el fondo viene a ser como un correlato del petróleo. O sea, los cristales vendrían a ser efectivamente una especie de petróleo de este mundo. O sea, en el fondo el imperio lo que hacía era llevarse la riqueza natural de los pueblos, y sin dar nada a cambio, justamente para cimentar el poder del imperio. Y en ese marco es donde Jane Erso se encuentra nuevamente con Saw Gerrera, que había sido una de las personas que la había cuidado cuando niña. Entonces ella le reclama porque lo había abandonado. Él lo había abandonado a ella. Y Saw Gerrera le dice que no, que te había abandonado porque necesitabas seguir sobreviviendo yo, en el fondo. Ese es su relato. O sea, le dice, te abandoné porque ya todos se daban cuenta de que eras la hija de Erso, el científico. Entonces en el fondo es interesante porque Saw Gerrera abandona a esta niña por conveniencia. O sea, él tenía que cuidarse y protegerse a sí mismo. Y si en ese marco tenía que ir abandonando a los que eran importantes para él, le daba lo mismo. Que se jodieran. Por eso él cree este terrorista, líder revolucionario, entre comillas, rebelde. Él cree que todo el mundo está instigando en contra de él. O sea, para él todo es una trampa de la que él tiene que escapar. No confía en nadie. Justamente esa es su prisión mental, como ya he dicho. Que es lo mismo que le ocurre al capitán Cassian, hasta aquí. O sea, es un ser absolutamente frío que no confía en nadie. Que solamente busca hacer su trabajo. Producto de sus traumas infantiles y juveniles. Porque recordemos que el capitán Cassian había participado de esta lucha desde muy niño. Siempre había estado luchando en contra del imperio. Que es lo mismo que le pasa a Jane. O sea, ella, cuando Saw Gerrera le dice, bueno, tú has dejado de confiar en la causa. Y ella le dice que en el fondo solo le interesa seguir con vida. Y Saw Gerrera le dice, bueno, pero hay banderas del imperio por todas partes. Y ella le dice, mientras no levante la cabeza, no importa. Entonces, en el fondo se reitera la idea de que ella sigue solamente operando en función de que necesita seguir sobreviviendo. O sea, que no le importa lo que ocurra con el resto del mundo. No piensa en grandes causas. Por eso siempre la secuencia te va mostrando a este monje ciego, como yo les digo, y su amigo, porque ellos se complementan. El amigo del monje ciego ve por él, ve en el mundo real por él, mientras que el monje lo protege con sus habilidades de Jedi. O sea, él se deja guiar por la fuerza. Por eso este monje ciego descubre las intenciones de Cassian, por ejemplo, sus intenciones con respecto a Erso, pero también es el que descubre el piloto. O sea, descubre que había alguien ahí, oculto. Es decir, siempre se va anticipando a lo que va a ocurrir. ¿Qué es lo que haría un Jedi? Y aquí se da la secuencia donde Jane escucha o ve el mensaje de su padre, donde le habla de que había dejado en la Estrella de la Muerte que estaba construyendo un mecanismo para que la destruyeran, pero alguien tenía que destruirla. O sea, no lo podía hacer todo él solo. Entonces ahí es donde Jane se da cuenta que en la práctica siempre había sido amada por su padre, que si bien trabajó para el imperio, dejó una trampa, y por tanto, si te fijas, sacrificó a su familia para salvar al mundo. Ese fue el precio que tuvo que pagar este científico. No pensó solamente en ellos como grupo familiar, sino que en el resto.
Por eso, como yo les digo, ahí es cuando llega la Estrella de la Muerte y dispara un rayo eh, no tan fuerte, simplemente para destruir la zona donde estaban los rebeldes. Justo antes de que vaya a morir So Guerrera, él se quita la máscara antes de morir, porque él siempre para respirar necesitaba usar una máscara, con lo cual se reitera la idea de que en la práctica él como personaje solo estaba ahí para sobrevivir, por eso siempre estaba usando la máscara. O sea, él no vivía ya, él sobrevivía. Y por eso cuando ellos van escapando, cuando escapan finalmente de este lugar que está destruyéndose, es donde el piloto que había llevado el mensaje de la debilidad aparente de la Estrella de la Muerte, le habla a Jane sobre su padre, que en el fondo el padre de Jane le había dicho que sí era posible cambiar, que era lo que él buscaba. O sea, él buscaba volver a vivir en un mundo donde confiar en los demás, confiar en la bondad de las otras personas. O sea, que en el fondo volviera a escuchar su corazón y que hiciera lo correcto. A diferencia de Cassian, porque el capitán Cassian, como no vio el mensaje, él no confía en nadie. Entonces él todavía está en este estado de paranoia. Y en el fondo, porque la única que vio el mensaje de Herzog fue la hija. Entonces en el fondo Cassian tiene que confiar en esta chica. Tiene que confiar en lo que ella le dice. Y el monje de inmediato confía en ella. A diferencia de Cassian, que Cassian sin ver el mensaje no le cree. Que el padre había dicho que había una debilidad en la Estrella de la Muerte. Entonces, por eso Jane sostiene que tienen que ir a rescatar al padre, a su padre, para que diga en persona la debilidad que había puesto en la Estrella de la Muerte. Y por eso es muy interesante que Cassian, que Cassian, como tiene sus órdenes de ir y liquidar a este hombre, a Herzog, es descubierto en sus intenciones por el monje. Por eso él le pregunta a su amigo si tiene la cara de un asesino. Y el amigo del monje ciego le dice, no, tiene la cara de un amigo, en realidad. O sea que estaba en esta dualidad. Todavía Cassian no se había definido como personaje. Y por eso es interesante que el monje siempre los está guiando. Mueve de a poco las cosas. Y va como articulando todo. Para que las cosas se vayan como armando de la forma que es más correcta que se realice. Y por eso cuando Cassian está justo para dispararle a Herzog, finalmente decide no hacerlo. Porque se da cuenta que Herzog se sacrifica por sus técnicos. Porque los forman a todos y los iban a... Y estaban buscando un traidor. Porque supuestamente había un traidor. Y Cassian, y antes que Cassian le dispare, Herzog se interpone entre los soldados imperiales que iban a disparar. Entonces dice que él fue el que dio el mensaje. Y en la práctica tiembla Cassian, en esa misma secuencia, porque no puede matar a un inocente. O sea, se da cuenta que él tiene un límite moral frente a esta situación. Y también se da cuenta que ahí aparece Jane, que va a salvar a su padre, que está buscando hacer eso, y él la protege. O sea, protege a esta chica y siempre él está protegiéndola. Porque ella le hace recuperar ese sentido de confianza en los demás. Y por eso cuando vuelven a la nave, porque explota todo y muere obviamente el padre de Jane, y allí ellos escapan en la nave en la que iban, todos se dan cuenta de cuáles eran las intenciones originales del capitán Cassian. O sea, se dan cuenta que el tipo había subido al monte a dispararle a Herzog e intentar asesinarlo. Y es interesante porque en la práctica allí todos le dan una especie de reconvención social. O sea, lo castigan socialmente por ser una persona en la cual no podían confiar. Él se vuelve el elemento de desconfianza. Entonces él no confiaba en nadie, pero él tampoco permitía que confiaran en él. Por eso Jane le dice, tú no eres diferente a un Stormtrooper. Y ahí él se enoja y habla de que él también ha perdido mucho en esta batalla, pero a pesar de eso, todos lo miran mal. O sea, todos le hacen sentir eso, el hecho de que él había cometido un acto
negativo, porque en el fondo ya ellos se veían como una especie de equipo, que él había traicionado la confianza de todo el mundo. Y eso también se observa en la siguiente secuencia, donde llegan ellos con la información y la entregan a este consejo rebelde donde están los líderes de la rebelión, y todos discuten sobre si creer o no en las palabras de Jane y en el mensaje de Herzog de que había una aparente debilidad en la Estrella de la Muerte, y nadie le cree. Entonces todos desconfiaban, porque para destruir a la Estrella de la Muerte tienen que ir a buscar los planos a un lugar muy protegido por el Imperio, pero nadie quiere hacerlo, justamente porque no quieren arriesgar sus vidas por desconfianza en que no saben las intenciones del otro. Entonces nadie quiere invadir este lugar sin esperanza, sin saber que van a obtener éxito en este proceso. Y Jane decide ir y robar los planos, porque ella confiaba en su padre, confiaba en lo que su padre le había dicho. O sea, no había perdido ese sentido de confianza en la persona que ella más amaba. Y allí se produce el cambio en el Capitán Cassian. O sea, él se ofrece, porque dado que nadie más va a ir, él se ofrece a ir con ella y acompañarla. Y en el fondo Cassian también estaba cansado de ser un ser frío y sin sentimientos y sin emociones. O sea, recupera el tipo de persona que era antes. En el fondo quiere hacer algo bueno y puro, quiere salvar a los demás. Y allí se da la secuencia donde otras personas se sienten igual que él y se van ofreciendo para ir a esta misión suicida, que no saben si van a tener éxito, no saben si pueden confiar en que lo que está diciendo Jane es verdad. Van únicamente por esperanza, por confiar en el otro. Es un acto de fe, en el fondo. Y allí se da lo que yo les decía, o sea que ellos roban una nave para ir a ejecutar esta misión solos, sin la ayuda de nadie del grupo rebelde, y le preguntan al piloto, le piden su autorización. Bueno, ¿y cómo se llaman ustedes? ¿Cómo se llama la nave en el fondo? Y el tipo improvisa y dice Rogue One, que dice es el rebelde 1, es el rebelde primero. Somos los primeros que vamos a ir a hacer lo que es correcto. Es la primera nave de esta fuerza rebelde que va a hacer lo que realmente se espera de ellos. Y por eso me parecía interesante que el cristal porque siempre se hablaba de un cristal que ella tenía en el cuello, que le había regalado su padre. Era justamente un cristal de estos que se empleaban para los sables láser. Entonces en el fondo se está hablando de que ella en sí misma viene a ser una especie de sable de luz, una especie de fuerza que puede ayudar a que las cosas se hagan con justicia, sin ser necesariamente un Jedi. Eso me parecía genial. Y por tanto ellos tienen que ir tienen que bajar a esta fortaleza imperial y tienen que apagar un escudo para transmitir los planos de la Estrella de la Muerte, que va a permitir que sepan cómo destruirla en el fondo. Y ahí es donde se da la secuencia en que todos empiezan a sacrificarse. Por tanto, no luchan para mantenerse con vida. O sea, se sacrifican por los demás. De eso es de lo que está hablando esta película. Por tanto, eso es lo que da sentido a sus vidas. En el fondo, una galaxia donde prime justamente la preocupación por los demás. Porque ellos claramente estaban cansados de preocuparse solo de sí mismos. Ese es el cambio cognitivo que ellos tienen, como yo digo. Y por tanto, todos los que van a esta misión del Rogue One entienden que no van a sobrevivir. O sea que las posibilidades de que salgan de esa eran muy ínfimas. Y en el fondo lo hacen por los demás, no lo hacen por ellos mismos. O sea, hacen un acto de confianza, como yo les digo. Y por tanto, la esperanza de la que se habla al final de la película tiene que ver con eso. O sea, de decirle al mundo que ellos tienen una pequeña posibilidad de ganar, justamente si aprenden a confiar en los demás. Por eso el Imperio siempre va
va tratando de insertar en los demás la idea de que pierdan la esperanza. O sea, de que crean que su esfuerzo no va a conseguir nada. Y por eso al final logran enviar este mensaje con los planos, que es una forma de hablar sobre la libertad de expresión, de forma soterrada, como digo yo. Y es interesante porque Crane muere, este personaje que había ido a raptar a Herzog, al científico, y justamente muere por aquello que él había creado. O sea, y en ese marco escapan muy pocas naves. Y me parece interesante que al final de la película Gene Herzog y el capitán Cassian mueren también. O sea, ven la explosión atómica, porque la estrella de la muerte dispara a este lugar, y Cassian le dice que su padre estaría orgulloso de ella. Y ellos contemplan su muerte, o sea, contemplan el hongo atómico, se abrazan y perecen en la luz. O sea, a pesar de que mueren, se iluminan, justamente porque han ayudado a los demás. Y ahí se da esta secuencia donde llega Darth Vader y va acabando con todos. Y cada uno de los personajes se va traspasando el mensaje. Lo importante no son las vidas de ellos, sino es el mensaje, es el ayudar a los demás. Y esa es una escena muy desesperada, porque van todos escapando. Pero ya no van escapando de la muerte. Para ellos es más importante el mensaje. Es importante preocuparse por el otro y no preocuparse por sobrevivir. Y por eso al final el mensaje llega a las manos de la princesa Leia. Y es donde esa nave escapa. Y donde ella dice que lo que le dieron las personas es justamente esperanza. Es decir, este sentido de que si te preocupas por el otro, tienes una chance real de vencer a las fuerzas oscuras que hay en el mundo. Ese era el mensaje. Y aquí llegamos al punto culmine de esto, de este análisis. O sea, en el fondo, ¿de qué habla Rogue One? Justamente, en esencia, del sentido de la vida. O sea, la pregunta es si puedes vivir solo para sobrevivir, que es un tema muy interesante. Y por tanto, ¿qué pasa con tu alma en ese contexto? Si ya no te preocupas por los demás, los demás dejan de ser relevantes para tu persona. Por eso, como yo les decía, esto cómo se relaciona con tu propia vida. O sea, en el fondo, ¿cómo recuperas la esperanza cuando todos en tu entorno te dicen que tu vida nunca va a ser mejor de lo que es en el presente? O sea, ya que era precisamente lo que tenían que superponer los personajes de la película. Si iban a tener la capacidad para dejar de lado las desconfianzas y creer que ellos en conjunto podían construir un mundo mejor, bajo el riesgo de sacrificar sus propias vidas. Así que yo creo que por ahora lo vamos a dejar hasta acá. Es con el análisis de Rogue One, que como pudieron ver hablaba de temas muy interesantes. Espero que les haya gustado este análisis en vivo y en directo, editando lo menos posible y que lo hayan pasado bien, fundamentalmente, y que vayan y vean la película. Así que yo por ahora lo dejo hasta acá. Reitero mis ideas finales de siempre. Vayan a mis redes sociales, a Twitter, vayan a mi Instagram, vayan a mi Patreon, por favor, revísenlo, chequéenlo, y suscríbanse a mi Patreon, fundamentalmente porque así me ayudan a que el canal crezca más rápido. Y los que no se han suscrito, por favor, suscríbanse y presionen en la campana y comenten, principalmente denle comentarios al video y díganme qué piensan ustedes de Rogue One y qué vieron en la película, qué les pareció interesante. Y denle me gusta al video, que también eso me motiva mucho. Así que ya pues, muchachas y muchachos de este maravilloso mundo, de esta maravillosa galaxia, les agradezco por haberme acompañado en un nuevo video de análisis de psicología subliminal y nos vemos en el próximo video. Bueno, ustedes pueden seguir viendo mis videos en cualquier momento. Así que pásenlo bien, que tengan un maravilloso día y nos vemos. Chao.